Una de las cosas que más me gusta de las apuestas deportivas es el pensar, analizar y recopilar datos en busca de nuevas estrategias rentables que añadir a mi cartera. Además, desde que creé el canal de YouTube, esta gratificación es incluso mayor, ya que una vez las encuentro puedo compartirlas con todos vosotros. Hoy os vengo a hablar de nuevo de una nueva estrategia que he estado desarrollando durante los últimos 3 meses y que me está dando unos muy buenos resultados. Hola, mi nombre es Javier López y tras más de 7 años en el mundo de las apuestas deportivas decidí crear este canal para compartir mi conocimiento y de esa forma ayudarte a que seas capaz de ganar a largo plazo. Así que si estás interesado en este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones para no perderte nada. Como decía, os voy a hablar de una nueva estrategia que he estado configurando durante más de 3 meses y que hasta el momento me está ofreciendo una muy buena rentabilidad. En el vídeo voy a explicaros un poco en qué consiste esta estrategia, cómo la utilizo yo, cómo podéis recibir cualquiera de vosotros sus apuestas y también os enseñaré los números en detalle que tiene hasta el momento esta estrategia. Lo primero de todo, importante destacar que esta estrategia se aplica únicamente en partidos en directo. Es una estrategia que yo he creado con The Bookie Hunter, que ya he hablado de esta herramienta en el canal en el pasado, pero por si no lo conocéis, simplemente os resumo que es una herramienta que te permite crear alertas, ¿vale? Que te llegan a Telegram, tienes un montón de filtros donde puedes configurar tu alerta como quieras y cuando un partido que se está jugando en directo cumple todos esos filtros que tú has configurado previamente, te envía un mensaje a Telegram con la alerta de ese partido. En la descripción vas a tener pues el enlace de la web de esta herramienta y más información por si quieres echarle un vistazo. Bien, ¿en qué consiste la estrategia de la cual os quiero hablar hoy? Pues la estrategia se basa en buscar partidos que están en la primera mitad, en concreto entre el minuto 1 y el minuto 35, donde hay un equipo favorito que no está ganando, es decir, que está empatando o incluso también que está perdiendo, pero donde las estadísticas reflejan claramente que hasta el momento se está mereciendo ir por delante en el marcador. Le indico que sea a partir del minuto 1 porque me interesa que en cuanto se cumplan las condiciones con las que está configurada la alerta, me notifique de ese partido, aunque sea en el minuto 5, porque cuando se cumplan esas condiciones que yo he configurado, quiere decir que el equipo favorito está por encima del oponente en ataques peligrosos, tiros fuera, tiros a puerta, corners y posesión. Es decir, que claramente está dominando el partido. Aparte de esto, también le indico que el equipo favorito debe llevar un mínimo de disparos a puerta y que debe estar mucho más cerca del gol que el equipo rival. ¿Esto cómo lo hago? Pues con un filtro que nos ofrece Bookie Hunter que se llama presión de juego, el cual calcula el índice de presión de ambos equipos en base a corners, tiros y ataques. Al final, en base a el peligro que está generando el equipo en los últimos 10 minutos. De tal forma que si encontramos un partido donde el favorito tiene un índice de presión alto y el no favorito lo tiene bajo, quiere decir que el favorito en ese momento, en ese mismo momento en el que nos llega la alerta, está mucho más cerca del gol que el rival. Y este filtro es súper interesante y personalmente lo utilizo en casi todas las alertas que creo con The Bookie Hunter porque permite precisamente lo que os comentaba hace un momento, que la alerta nos llegue justo en el momento exacto en el que el equipo favorito está apretando más y cuando el equipo no favorito no está consiguiendo generar peligro. De tal forma que si todo sale como planeamos y el equipo favorito aprovecha el momento, es más posible que el gol llegue a los pocos minutos de hacer la apuesta. Y esta es una de las grandes ventajas de utilizar The Bookie Hunter, que te permite recibir una alerta en el momento justo sin necesidad siquiera de que estés viendo el partido, de tal forma que en el escenario ideal tú pues estás con tu vida haciendo tus cosas, recibes la alerta, haces la apuesta en unos segundos y sigues con tu vida o te pones a ver el partido, como tú prefieras, pero te da esa posibilidad de elegir y dedicarle muy poco tiempo si así lo prefieres. Y como os decía, la alerta va desde el minuto 1 hasta el minuto 35 y le indico que no quiero recibir más allá del minuto 35 porque me interesa que cuando llegue la alerta el equipo siga teniendo pues al menos el tiempo suficiente como para poder marcar un gol y considero que ese tiempo debe ser de al menos 10 minutos, que es el tiempo que queda hasta el final de la primera mitad, hasta el descanso, si entramos justo en el minuto 35. Y esta es un poco la configuración de la estrategia. Como veis, no tiene nada o no parece tener nada del otro mundo, pero tiene un pequeñito detalle que cuando veamos las estadísticas, que os enseñaré en un momento, os lo comentaré, que yo creo que es la clave por la cual esta estrategia funciona tan y tan bien. En cuanto a las apuestas que hago cuando me llega una alerta de esta estrategia, básicamente le entro al handicap asiático menos 0,5 en la primera mitad. Y hago un pequeño inciso porque sé que con el handicap muchos os liáis. Básicamente, recordad que os he dicho que la alerta está creada para recibir las apuestas cuando el equipo favorito está perdiendo o está empatando. Si está empatando, el handicap asiático menos 0,5 a la primera mitad simplemente significa que estás apostando a que al descanso, cuando llegue el descanso, el equipo favorito irá ganando. Si el equipo favorito está perdiendo por un gol cuando te llega la alerta, quiere decir
es decir, apostarle al handicap asiático menos 0,5 en la primera mitad, quiere decir que el equipo favorito al descanso irá empatando o irá ganando el partido. Y si está perdiendo por más de un gol, algo que no me ha pasado mucho con esta estrategia, pues simplemente quiere decir que le estás apostando a que recortará al menos un gol. Por ejemplo, si está perdiendo 0-2, pues con un 1-2 al descanso ya te valdría y sería verde la apuesta. Respecto a cómo podríais vosotros recibir las apuestas de esta estrategia, tenéis diferentes opciones. Por un lado, si tenéis una cuenta en The Bookie Hunter con una suscripción activa, puedes simplemente crearte la alerta con los datos que ya te he dado durante el vídeo y cuando un partido cumpla con estos filtros recibirás la alerta en tu teléfono. Si no tienes suscripción en The Bookie Hunter, también podrías utilizar la estrategia, aunque evidentemente con más limitaciones. Lo que te recomendaría es que utilizases webs que nos ofrecen estadísticas en directo como FlashScore o SofaScore y vayas revisando, ¿no? No tendrás todos los datos, por ejemplo, el de presión de juego no lo podrás tener y tendrás que estar realmente continuamente revisando las stats del partido porque no podrás configurarte las alertas, pero es una forma de más o menos implementarla de forma gratuita. Y luego tenéis la opción que yo os recomiendo, que es la de acceder al servidor de Discord del canal, donde esta alerta, la alerta de esta estrategia, está creada para todos los miembros desde hace unos días, junto con otras 3 alertas que ya están creadas desde hace meses, donde además también tenéis acceso a diferentes estrategias de apuestas prepartido, sorteos, acceso a una comunidad en crecimiento, cada vez somos más amantes de las apuestas deportivas dentro y también pues hay otras ventajas. Al final es el acceso a una comunidad donde el pilar central son las apuestas deportivas y donde tendrás acceso a diferentes apuestas de diferentes estrategias y al final tú mismo puedes decidir si seguir solo una estrategia, seguir algunas, las que más te gusten o seguir todas, lo que tú prefieras. Al final yo os doy las herramientas que a mí me han funcionado, además por un precio considero que muy económico y vosotros mismos decidís lo que utilizáis. Si estás interesado tienes más info en la descripción, así como la forma de contactar conmigo si tienes alguna duda. Y ahora sí, vamos a ver las estadísticas de esta estrategia. Como os decía, la he estado utilizando durante unos 3 meses, en concreto los meses de agosto, septiembre y octubre. Cada fila corresponde a uno de esos meses y justo debajo podéis ver las estadísticas globales sumando los datos de todos los meses. Como podéis ver, el primer mes no fue muy bueno, pero como ya os he dicho en el pasado y en otros vídeos, es importante apostar a largo plazo y no dejarse llevar por los resultados obtenidos en un corto periodo de tiempo. En este caso, en agosto fueron solo 19 apuestas y evidentemente con tan poca muestra no puedes descartar tan rápido nada. En septiembre y octubre las apuestas ya fueron aumentando y por lo visto durante estos meses podemos intuir que las apuestas de esta estrategia pueden estar fácilmente por encima de las 50 apuestas al mes. Pensad que yo aquí pongo todos los picks que puedo hacer, pero hay otros tantos que me pierdo, no puedo hacer porque The Bookie Hunter está activo 24 horas al día y puede que la alerta llegue cuando yo me estoy duchando, durmiendo o conduciendo y esas no las puedo hacer. Si os fijáis en la columna invertido podéis ver que es exactamente el mismo número que el de la de apuestas. Esto simplemente se debe a que, como podéis ver un poquito más a la derecha, la columna que pone stake medio, cuando guardo las apuestas en el Excel lo hago indicando que la apuesta ha sido de 1 euro, aunque realmente haya sido de más. Esto lo hago para que cuando os lo muestro en un vídeo en YouTube o en una imagen o por cualquier sitio podáis saber fácilmente con una simple multiplicación la cantidad de dinero total que habríais invertido vosotros si hubieseis seguido la estrategia. Y lo mismo pasa con la columna ganado. Si multiplicas tu unidad de stake por lo que ves en la tabla, podrás saber fácilmente lo que habrías ganado si hubieses estado utilizando esta estrategia con las cantidades de apuestas que utilizas tú habitualmente. De tal forma que si, por ejemplo, tu unidad de stake es de 20 euros, solo tienes que multiplicar esos 20 euros por 13,08, que es lo que veis aquí que pone en la columna ganado, y sabes que habrías podido ganar 261,60 euros en los últimos 3 meses. Y esto sería solamente con esta estrategia, haciendo menos de 50 apuestas en todo el mes y apostando cantidades relativamente pequeñas. Si aparte de esta eres capaz de incorporar a tu cartera nuevas estrategias, pues puedes acabar ganando unas muy buenas cantidades de dinero al final del año. No ganarás con todas tus estrategias durante todos los meses, pero cuantas más estrategias sigas y más puedas incorporar a tu cartera, más diversificarás en tus apuestas y más beneficio potencial podrás ganar. Aunque eso sí, asegúrate bien de que las estrategias son las correctas porque aumentando el número de apuestas puedes ganar más pero también puedes perder más. Siguiendo con la tabla podéis ver cómo el yield acumulado es del 12,58% y el porcentaje de acierto acumulado es del 41,35%. Y entre estas dos columnas podéis ver lo que yo considero que es la clave de esta estrategia, que es la cuota media a la que se apuesta en esta estrategia. Como podéis ver, la cuota media es de casi 3, una cuota media bastante alta bajo mi punto de vista, teniendo en cuenta que estamos apostando a equipos favoritos.
¿Por qué pasa esto? Pues porque estamos apostando solamente en la primera mitad, no en todo el partido. Y creo que en estas cuotas al descanso muchas veces se infravalora la posibilidad de que el equipo favorito se adelante antes del descanso y se da mucho más peso a la posibilidad de que el equipo gane durante la segunda mitad. Esto seguramente se deba a que, por norma general, los equipos no aprietan tanto durante el final de las primeras mitades porque saben que aún tienen toda la segunda mitad por delante para poder marcar y para poder llevarse el partido. Pero si configuramos la alerta para que solo nos notifique de los equipos que están apretando realmente, tal y como os he enseñado que tengo configurada esta alerta, podemos recibir avisos de esos partidos donde el equipo favorito sí que está buscando el gol antes del descanso y aprovecharnos de ello. Y hasta aquí el vídeo. Por mi parte, solamente añadir que si te ha gustado me ayudaría muchísimo que lo apoyaras con un me gusta y que si conoces a alguien que crees que le puede interesar este tipo de contenido, compártelo el canal para que sigamos creciendo y cada vez os pueda traer más contenido y de mejor calidad. Nada más. Un saludo y espero volver a verte muy pronto por aquí. Hasta pronto.